¿Cómo están, amigos de Top Liners MX? Esta vez tenemos ya 7,800 kilómetros con la Royal Enfield Meteor 350 y les voy a comentar que ha sido una chulada de motocicleta. Lo que más me ha sorprendido a mí es el rendimiento de combustible, ya que realmente te garantiza lo que te ofrece el fabricante. En modo eco yo le he sacado hasta 38 kilómetros por litro, promedio 35. La información oficial dice 35, lo cual es sumamente impresionante porque en mi experiencia te puedo decir que casi nadie cumple con lo que dice el fabricante, o es en condiciones controladas, o es a nivel del mar, o etcétera. Manejándola en modo eco es real que puedes recorrer con esta motocicleta 350 kilómetros con 10 litros de combustible regular, ni siquiera combustible premium, porque yo también lo validé y no da ningún beneficio con el combustible premium. Lo único que en mi caso yo noté en este motor es de que se escucha un poco más fuerte y se siente un poco más caliente la moto, pero no noté ninguna diferencia ni en potencia ni en rendimiento de combustible. Algo que también me ha sorprendido mucho como una opción de compra para los que están pensando comprar esta motocicleta es cuánto se gasta, no solo en rendimiento de combustible, no solo cuánto gastas en gasolina, cuánto gastas en servicios. Tomando en cuenta que vengo yo de una Bajaj Pulsar y después una Dominar 250, donde los servicios cuestan 3,000 pesos masiva, en este caso los servicios cuestan 1,500 masivas, casi la mitad, son 1,800 de 1,840 pesos aproximadamente, versus 3,100 por ahí más o menos de la Dominar. Entonces realmente es una moto sumamente económica, no solo en su gasto operativo, sino también en los mantenimientos en la agencia. Y te recuerdo que tienes que hacer los mantenimientos en la agencia para que conserves la garantía, que pues, es la mejor del mercado hasta el momento. En México, 36 meses sin límite de kilometraje. ¿Y por qué tienen la posibilidad de ofrecer esta garantía? Porque es una máquina sumamente confiable. ¿Y por qué es confiable? Porque tiene poca tecnología. Es una máquina que trabaja frío, es una máquina de una sola bujía y que tiene una carrera larga. Entonces no se revoluciona mucho, por lo mismo no se desgasta mucho, no trabaja a exceso de revoluciones como la mayoría de las motos tradicionales. Y en este caso, la tecnología con la que cuenta pues es un inyector para maximizar el rendimiento de gasolina y también un damper o un amortiguador para que no vibre a altas revoluciones, que es algo que yo también he estado validando en todo este tiempo, en estos casi 8,000 kilómetros que he podido manejarla. Me he dado cuenta de algo súper importante. Las vibraciones en esta moto son mínimas, no puedo decir que nulas porque sería mentir, pero son mínimas, por lo menos hasta 80 kilómetros por hora es la velocidad más cómoda que yo puedo tener en una Royal Enfield Meteor 350. Arriba de 90 o 100 kilómetros por hora ya empieza a notarse un poco las vibraciones en los posapiés y un poquito en los espejos, pero es mínimo de todos modos, comparable con las demás motos que yo he tenido la oportunidad de tener y de probar. No es una moto veloz, te va a dar 110 kilómetros por hora, 115, a mí me da 115 a esta altura de la Ciudad de México, 2,320 metros sobre el nivel del mar. A mí me ha dado 220 y tal vez un poquito más, pero pues en pendientes prolongadas cuando hemos salido a carretera. Sin embargo, en ciudad lo más que me ha dado son 112, 115 kilómetros por hora. Y una cosa que también te quiero comentar, es muy preciso el velocímetro, porque también lo he comparado con el GPS y tiene si acaso 2 o 3 kilómetros de gap, nada más. Es una moto que te puede servir incluso para trabajo, porque con el rendimiento de combustible que trae y los servicios tan baratos, es una moto que tú puedes utilizar incluso para trabajar. No te dejes llevar solamente por el estilo o el diseño, tú puedes fácilmente trabajar con esta moto de repartidor, de Didi, de Uber, etcétera, y lo vale, incluyendo el costo del servicio y también el costo del seguro, que esto es algo súper importante a la hora de querer adquirir una moto nueva. En resumen, ¿es recomendable? Mucho, muy recomendable. ¿Es veloz? No, no es una moto veloz. ¿Es económica en operación, en mantenimientos y en costos de seguro? Sí, vale muchísimo la pena.
confirmado. Y ahora vamos a pasar a la prueba del Mercedes-Benz W204. En este caso es un C300 modelo 2010 con motor V6, 230 caballos de fuerza. Vamos para allá. Pues todo comenzó a finales de los años 70 con el concepto para el desarrollo del W201, que sería un compacto, sedán compacto de tracción trasera fiel a la tradición de Mercedes-Benz, en el cual pues inició su desarrollo haciendo distintas pruebas, como pueden ver aquí, de aerodinámica, de seguridad, que después se estandarizaron en muchos otros modelos. No solo de la marca, sino también de otras marcas. Solo que obviamente pues al principio la información viajaba lento. En esos años no había internet, entonces no era lo mismo, porque se iban enterando poco a poco los fabricantes de qué pruebas hacía cada uno de ellos para garantizar pues la buena operatividad y la seguridad de sus modelos. Antes incluso pues cada fabricante se inventaba nuevas técnicas, nuevos procesos, nuevas pruebas. Y bueno, durante muchos años Mercedes-Benz y otras alemanas y europeas en general fueron pioneros en inventar pruebas de seguridad, como aquí ustedes están viendo los crash tests ya desde los años 70, que se tomaban muy muy en serio por modelos alemanes, incluso como están viendo en temas de vuelco y de peatón, atropellamiento de peatón, incluso cuando pues algunas otras marcas de otros países todavía estaban apenas experimentando con ese tipo de pruebas. Mercedes y otras marcas europeas ya las tenían muy bien estudiadas desde los años 70. Aquí, como pueden ver, el tema de las barras laterales de protección, las barras de seguridad, la bolsa de aire del conductor, aunque para el pasajero todavía no se manejaba como un equipamiento estándar. Sin embargo, bueno, poco a poco iba aumentando el tema de seguridad. Aquí es lo que les comentaba, el tema del crash test, para ver cuánto daño se podía hacer a un peatón atropellándolo. Esto realmente pues era algo muy innovador para su época. La ponchadura de las llantas, se estudiaba si realmente el automóvil tendría algún riesgo grave a la hora de sufrir alguna ponchadura, y pues bueno, todo esto se iba estudiando y registrando. Pero una de las cosas pues que más curioso se notaba en esos años era el sistema ABS y el control de tracción, ya que bueno, hoy es algo muy normal, pero recuerden que en ese entonces pues estamos hablando de hace más de 40 años. Entonces, tanto en vibraciones como en acústica, como en sonido interior, fíjense los dummies cómo les ponían los micrófonos adentro al maniquí para sentir cuál era la vibración o la frecuencia o los decibeles del sonido en una de estas cámaras de sonido con micrófonos perfectamente equipadas. Esa es la calidad que Mercedes le dio al 190E W201 en su momento, y fue un exitazo. Después del exitazo del 190E o W201 como código interno, durante 70s y 80s, llegaría para inicios de la década de los 90s. Se presentaría esto en 1992, aunque el desarrollo habría empezado algunos años atrás. El ahora sí llamado la nueva clase C. Sería el auto compacto de lujo de Mercedes-Benz, pues en el cual obviamente estuvieron involucrados desarrolladores de alto nivel en temas de estética, aerodinámica y mecánica. Cabe mencionar que el estilo del Mercedes-Benz durante muchos años se mantuvo muy similar. Es por eso que este tipo de vehículos no envejecen con el tiempo. Se siguen viendo muy bien, se siguen viendo casi siempre nuevos, salvo de repente algunos diseños muy horribles que han sacado últimamente. Esos son muy innovadores, pero después de unos años ya se ven pasados de moda. En este caso, y así lo manejó la marca en Mercedes-Benz, con las palabras del desarrollo, dice tal cual:
que no caerían en modas pasajeras, que sí sería un restyling, pero que sería fiel al diseño elegante y clásico de Mercedes. Ya fue un desarrollo en donde intervino más la tecnología y los sistemas computarizados para analizar los datos que arrojaba el vehículo en distintas pruebas de manejo, sobre todo para el tema del control de tracción. Como pueden ver aquí, las asistencias electrónicas, de qué manera beneficiarían en situaciones extremas de manejo, tanto climáticas como fortuitas. Por ejemplo, se analizaba aquí el tema del frenado, cómo afectaría la temperatura a los discos y en cuánto tiempo podría el auto frenar y volverse a recuperar el tema de las pastillas de freno y el rotor. En los temas de suspensión y de confort, pues obviamente fue un vehículo que tuvo muchísimas mejoras. Me gusta este tablero, fue más modernizado y con distintas variantes de equipamiento que, bueno, iban desde algo un poco más sobrio y sencillo hasta lo más lujoso, ya con insertos de madera y ya con temas de control computarizado en algunos de sus componentes, que más tarde, muchos años más tarde, sería el talón de Aquiles de Mercedes-Benz. Pero en esta generación podemos decir que es la mezcla perfecta o una amalgama perfecta en la vieja escuela, o sea, lo que es la vieja escuela y los inicios de las tecnologías y módulos computarizados. Miren esta prueba de vuelco de Mercedes, como después de haber volcado completamente algunas veces, todavía el coche se puede abrir y se puede manejar sin mayor problema. Entonces, pues este fue una generación muy exitosa de Mercedes-Benz. Con el nuevo milenio y con la alianza de Daimler Chrysler, ahora llegaría la siguiente generación, W203, el nuevo clase C, para presentarse en el año 2000 como modelo 2001, con los distintos niveles de equipamiento que ya se habían visto en la clase C anterior, que era el clase C Classic, el clase C Elegance y el clase C Avantgarde, que era la versión más equipada. Para nuestro país sí llegaron las tres versiones en distintas motorizaciones. Había motores en 4 cilindros con un supercargador y en versiones de 6 cilindros que dicen los expertos que son un poco más confiables que las de 4 cilindros con compresor, y después fue esta tecnología sustituida por un turbocargador. En estos casos se manejó unas mejoras en la disipación del frenado, unas mejoras en insonorización del habitáculo, mejoras también en el consumo de combustible y pues a diferencia de su generación anterior, fue un poco criticado porque la prensa especializada decía que tenía pues materiales de menor calidad, que se sentían más baratos. En el tema de las motorizaciones, como bien les comentaba, hubo distintas opciones, incluso una versión diésel. La versión Classic siempre fue la más austera, la Elegance la intermedia y la Avantgarde la más equipada. De esta manera, del 2001 hasta el 2004 se mantuvo sin cambios y posteriormente un pequeño restyling para modelo 2005 a llegar al modelo 2007. En el tema de la seguridad, pues se mantuvo los mismos estándares en pruebas de choque, ya que ahora incluía además bolsas de aire no solo para conductor y pasajero, sino también para los ocupantes, y en las versiones más equipadas, las bolsas de aire laterales. Este ya es el restyling con los faros de proyector del modelo 2005 al 2007 y ha sido uno de los modelos más vendidos de Mercedes-Benz, antes por supuesto que llegara la generación W204, que es la que tenemos en prueba el día de hoy. Pero sin duda fue un modelo icónico muy popular, que se trataba de lucir un poco más joven para atrapar a un público un poco más joven en Mercedes-Benz. Y bueno, pues vamos ahora a continuar con la generación W204. A lo largo de alrededor de 30 años, Mercedes estuvo experimentando con compactos de lujo que le dieron muy buen resultado, muy buenas ventas y también
muy buena popularidad en el público cada vez más joven, ya que pues anteriormente Mercedes-Benz era una marca para que tenía un target de señores de 55 años en adelante o 50 años en adelante. Todo cambió a partir del nuevo milenio. Al llegar la nueva generación W204, pues yo y también muchos expertos dicen que es la generación más bonita del clase C que se ha desarrollado hasta el momento. Estéticamente, los cambios en silueta, si bien no son muy exagerados, sí se nota una diferencia. Nuevamente el logo de Mercedes en el capó para las versiones Classic y Elegance, y en la parrilla las versiones Avantgarde. En general es una versión estéticamente muy bien lograda. Se ve más actual con los faros de proyector. Se ve también en lo que es en la silueta un ligero acento un poquito más recargado hacia adelante, y en las calaveras un poco más ensanchadas y alargadas hacia los laterales del vehículo, y un pequeño alerón, la cajuela, como si simulara un pequeño alerón para esta versión. Lo que no me gusta es que abusa ya de módulos electrónicos y de obsolescencia programada, como muchos ya a partir de esas generaciones de años. En los crash test, pues el nivel sigue siendo pues muy bueno, acorde a un vehículo premium. Y pues bueno, como ustedes saben, para lograr las mejores calificaciones de la Euro NCAP en los crash tests. En tema de aerodinámica, algo muy curioso es que no solo las pruebas de aerodinámica normales en carrocería, sino ahora también en las calaveras las luces traseras, vaya. Las luces traseras tienen unas pequeñas aberturas, miren cómo salen por ahí el aire, son funcionales, no necesita un spoiler el auto, además de que ayuda a enfriar el aire caliente que sale desde los frenos. El interior se caracteriza por una atmósfera sobria, elegante, sin excesos, con toques deportivos. Estos toques de aluminio cepillado en estos paneles, por ejemplo, de la palanca, el pomo de la palanca, las puertas, el aire acondicionado, toques de cromo, no los encuentras en las versiones Elegance ni Classic, ya que ahí encontrarás insertos de madera. El volante también es diferente a las otras versiones, ya que es de 3 brazos, cuando en Elegance y Classic es de 4 brazos, y esto es para añadir la deportividad a esta versión. También contamos con las manetas de cambios al volante, y en el clúster también un toque en aluminio cepillado que complementa la deportividad. En los reglajes eléctricos, memorias para el conductor, reglajes en butaca, respaldo, cabeceras y todo el reglaje eléctrico de espejos, seguros, cristales, las luces automáticas que tienen sensor de fotocelda, esta palanquita que se confunde mucho con las direccionales, pero en realidad es el cruise control. La palanca real de direccionales es esta, pero también es de luces altas y de limpiadores. También tiene función de limpiadores automáticos, igualmente con un sensor de lluvia, para tener este tipo de comodidades y amenidades. Aquí está la fotocelda del sensor de luz, y el de lluvia lo tiene detrás del retrovisor. También de igual manera tiene el sensor automático de temperatura para el aire acondicionado automático, que regula en el interior del habitáculo la temperatura que se requiere según lo que está detectando en el exterior. Por lo tanto, pues tiene bastantes amenidades este modelo. En realidad, todo esto está súper bien. El problema es que para muchos, entre más tecnología o más componentes electrónicos, a la larga esto puede resultar en más problemas. Entonces, el problema fundamental es que cuando estos módulos dan lata, o cuando estos módulos se descomponen, pues primero hay que ver dónde los consigues. Segundo, o sea, quién los vende, ¿no? Segundo, a qué precio los vas a conseguir. Y mientras no lo hagas, el carro va a estar desarrollando pues algunas fallas complicadas, molestas o incluso peligrosas. Entonces sí es un tema con este tipo de vehículos. El interior se caracteriza por una buena calidad de materiales en piel negra, no podría ser de otra forma, aunque yo en el tema de la habitabilidad de manera personal lo siento un poco reducido. Tal vez será porque vengo de un mid-size, sin embargo el coche se veía grande, por fuera se ve un poco grande.
Sin embargo, a la hora de subirse sí se siente un poco reducida la habitabilidad. También cuenta con esta asistencia a la hora de hacer los giros a la izquierda o a la derecha. Las luces auxiliares se encienden para brindarte una mejor visibilidad en cada giro. La computadora de viaje también te dará múltiples notificaciones de lo que ocurre con el coche. El manejo en ciudad, aquí es donde vas a sentir que se te cae el alma. En el tope, en el bache, siempre vas a sentir pues que estás viviendo un infierno con este carro, porque es muy bajito y se transmiten todas las imperfecciones. El manejo es ríspido, el manejo es duro, el manejo en ciudad te da todas las percepciones que trae abajo de las ruedas este coche, pero no puede ser diferente. Así es con los europeos y más en las versiones deportivas. La suspensión tiene un tuning más duro y las llantas son de cama baja. Por lo tanto, sí es una conducción un poco diferente, o más bien bastante diferente a un sedán de lujo americano, por decir un ejemplo. Sin embargo, en los caminos que están en buenas condiciones, que son pocos en nuestro país, pues es una delicia de manejo. El paquete AMG incluye ese body kit de fascias con esos faldones, los estribos laterales, el deflector con la fascia trasera, los rines especiales de AMG, los tapetes, los pedales de aluminio y los detalles en el interior. Estas modificaciones, aunque discretas, sí le dan un toque de distinción a la ya muy bonita línea de la generación W204 de Mercedes. Según los expertos, esta generación es la más bonita de toda la clase C hasta el momento. Exteriormente también puedes diferenciar al C300 de las versiones más bajas como C280 o C200 o C180 por el doble escape, que es completamente funcional, las luces con proyector, ya que en las versiones más bajas o en los Streamlines más bajos traen el faro sin proyector, solo con luz halógena. Asimismo, los Streamlines de entrada de la clase C tienen las direccionales con foco o bulbo halógeno, y en esta versión C300 Avantgarde son de LEDs. Una vez que visualmente hemos logrado identificar las diferencias, tendremos que preguntarnos si a la hora del dinamismo, el manejo y el motor también habrá diferencias con sus hermanos de los Streamlines anteriores, y la verdad es que sí. Es aquí cuando se siente la diferencia entre un deportivo europeo. A la hora de exigirle puedes mover la dirección, por ejemplo, de aquí para allá, de allá para acá, y el coche siempre va a estar bien estable, como si fuera sobre rieles. Tú vas a poder hacer este tipo de giros, obviamente en curvas, en temas de maniobras de emergencia, etcétera, que no puedo hacer aquí de manera exagerada, obviamente, pero el coche se comporta con suma estabilidad en todo momento. La velocidad no se siente, puedes ir fácilmente a 180 y pareciera que vas como a 100 o 120, si no es porque el velocímetro te lo está diciendo. Tiene unas recuperaciones muy buenas, puede pasar un rebase rápido sin preocupación, a pesar de que no es algo que sorprenda a 230 caballos, pero el motor está muy afinado para que la respuesta sea pues pronta. Al dar un pisotón de 3/4, ni siquiera a fondo, tiene una recuperación sobresaliente que de 80 kilómetros puede pasar a 160 en solo cuestión de algunos segundos. Cuando llevas el vehículo a sus límites es cuando Mercedes se destaca. A la hora de efectuar una recomendación si comprarte un Mercedes-Benz usado o no, híjole, solamente si conoces al dueño anterior y sabes qué trato y qué mantenimiento ha tenido el vehículo. De lo contrario, huye, porque el precio del vehículo puede devaluarse, pero las refacciones y el servicio siguen vendiéndose como cuando era nuevo y te puede salir en un ojo de la cara. Incluso el costo operativo y de mantenimientos puede llegar a sumar lo mismo que te costó el vehículo. Gracias por ver este video y no te pierdas el siguiente mes Chrysler 200 en la primera semana de mayo. Compramos un 200, vamos a ver qué tal nos salió. Hasta luego.